Y ahora nos vamos con otra persona que también ha sido muy cara a nuestros afectos y que tiene mucho de qué hablar en un tema fundamental. Doctor Andrés Espinosa Fembar, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted, a los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Andrés Espinosa, estamos pendientes del texto y el alcance y el contenido de varias de las reformas que ha propuesto Gustavo Petro. La reforma tributaria, desde luego, la reforma política, por supuesto, y la reforma agraria, que le ha dado al país tantos motivos de preocupación en el último tiempo. ¿Cuál es la visión que usted tiene, por lo que se sabe, de la reforma agraria y cuál es el objetivo que tiene el nuevo gobierno con ella? Si bien es cierto que el texto de la reforma agraria no se conoce, no se puede negar que la ministra designada Cecilia López Montaño ha dado algunas puntadas y ya podemos saber más o menos para dónde va el gobierno entrante en materia de tierras. La ministra López ha anunciado que habrá una reforma agraria sin timideces, es decir, con carácter, como ella misma lo dice y como ella lo tiene también, que definitivamente van a promover a través de altos prediales un movimiento en el mercado de tierras, con el propósito de que si la tierra se encuentra a nivel no productivo, exista un incentivo para que el empresario del campo, el que le ha dedicado sus horas de trabajo, le venda de manera forzada su tierra al Estado. Esto, Fernando, no es otra cosa que una expropiación velada que fundamenta la política del nuevo gobierno que siempre anunció que habría una democratización de la tierra. Ese tema suena muy bien, una democratización. ¿Quién va a estar contra la democratización? Pero si es forzada, eso fue lo que hizo Hugo Chávez en el año 2001. Promovió una ley de este estilo y se perdieron 7 millones de hectáreas. Fue el colapso de la agricultura. Esta propuesta parece estar anclada en los años 60, cuando el tema de tierras era el único, el más importante de la economía colombiana, entendiendo que en esa época la economía era 80% rural y 20% urbana. Hoy día es exactamente lo contrario. La agricultura le aporta el 6% al Producto Interno Bruto, es muy importante en materia de empleo, pero naturalmente hoy día el país se ha desarrollado en la parte urbana, tanto en la industria como en los servicios. Ahora, realmente la ministra López ha anunciado claramente que uno de sus objetivos es la ganadería, porque considera que la ganadería tiene mucha tierra. Es una percepción subjetiva, por supuesto, y que esta tierra debe ponerse a producir, como si no estuviera produciendo hoy día, como si la ganadería no fuera un sector productivo vibrante que ha contribuido a mantener inclusive, Fernando, la seguridad nacional en los estados y en el Estado Nacional y por supuesto en los territorios nacionales más apartados de Colombia. Ahora, la propuesta de la ministra López gira en torno al uso de una herramienta conocida como catastro multipropósito, que fue diseñado para otros objetivos, naturalmente también para fortalecer fiscalmente a los municipios, pero está hecha para regularizar de manera masiva los predios rurales, que sufren realmente de debilidad en materia de propiedad de la tierra y de tenencia. Realmente lo que hace el catastro multipropósito es proteger los derechos de propiedad como establece claramente, Fernando, y usted lo sabe muy bien, el artículo 58 de la Constitución Nacional, que dice con todas las letras que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Eso es lo que debe ser cualquier política de Estado. Pero realmente lo que quiere la ministra López es utilizar el catastro multipropósito con fines exclusivamente fiscales, es decir, para conseguir recursos para los municipios y por tanto para el Estado colombiano.
Inclusive el asesor económico del presidente electo habló de que por esta vía se conseguirían 10 billones de pesos. Naturalmente uno cuando oye esta cifra, piensa uno, aquí hay realmente un tufillo expropiatorio que realmente preocupa. Y la verdad preocupa por otra razón, Fernando, y es que no existe una visión de Estado de largo plazo, una política de largo plazo que resuelva los problemas del campo, que no están necesariamente ligados al tema de la tierra. Veamos lo siguiente, Fernando. Colombia es un país de 114 millones de hectáreas. Cerca del 47%, prácticamente la mitad del territorio nacional, están en manos de las comunidades indígenas y de las comunidades de las negritudes colombianas. Magnífico. Estos bienes están protegidos por la Constitución, no son embargables, no pagan impuesto de renta y no pagan impuesto predial. Entonces habría que ir a la otra mitad. Y la otra mitad la tiene en buena parte, obviamente, una ganadería que, repito, ha sido parte fundamental del desarrollo económico y político y social del país, cerca de 27, 30 millones de hectáreas. Tenemos las 6 millones que están dedicadas a la agricultura y el resto son bosques y parques naturales. Dentro de esas tierras hay baldíos de la nación, que bien podría el Estado utilizar para entregárselo a los campesinos como quiere, en lugar de amedrentar a los empresarios del campo con altos, repito altos porque esa es la palabra que ha utilizado la ministra López, para incentivar, entre comillas, la venta de las tierras al Estado para entregárselas a los campesinos. Hay otras prioridades. Una política de Estado a largo plazo tiene en cuenta, por ejemplo, temas centrales como la productividad agropecuaria, que naturalmente no es una preocupación, según parece, de la nueva administración, o la rentabilidad de los cultivos, o por ejemplo el tema de que el 85%, Fernando, de la fuerza laboral del campo en Colombia es informal. ¿Qué sería entonces más prioritario? Pensaría uno. Por supuesto, una reforma laboral en el campo para formalizar, valga la pena la redundancia, el trabajo en el campo de estos 2,5, tal vez 3 millones de campesinos que de sol a sol le ofrecen la posibilidad de tener bienes y servicios del campo. La realidad sí preocupa mucho que se utilice este mecanismo que es tan importante, repito, el catastro multipropósito, para regularizar y fomentar la propiedad privada en Colombia, para regularizar la tenencia y convertirla realmente en propiedad como corresponde, de acuerdo a la Constitución y a la ley. En lugar de convertirlo en un instrumento fiscalista, expropiador, para supuestamente democratizar la tierra en Colombia. Creo que esta visión es una visión antigua, la que se tenía en los años 60, es una visión realmente desueta, pasada de moda, anacrónica, que a mi juicio admite, por supuesto, una revisión de fondo. Fernando. Revisión de fondo, por supuesto. Expropiar la tierra a estas alturas de la vida, cuando tenemos tantas disponibilidades de tierra. Y usted da una cifra descomunal, y es que la mitad de la tierra en Colombia está en propiedad de los indígenas o de lo que llaman las negritudes. Y solamente la otra mitad de la tierra está entre los baldíos y las tierras en propiedad de agricultores y ganaderos. Ganaderos que han sido tan acosados por este gobierno entrante que los está haciendo ver como si fueran los grandes causantes de los desórdenes ecológicos y de la pobreza del campo, porque ese es el mensaje que va implícito, ¿no es cierto? Que la ganadería es esencialmente dañina para el crecimiento de la economía y para el bienestar de los campesinos, ¿no? Ciertamente, Fernando, esa visión es totalmente equivocada. No reconocer el aporte de la ganadería a la economía colombiana, no reconocer el aporte de la ganadería a tener presencia de Estado en los territorios, especialmente en las épocas más difíciles del conflicto armado. Realmente hacerle frente a los movimientos guerrilleros que realmente querían tierra arrasada en Colombia es realmente no solamente un error histórico, tal vez no sea un crimen, pero sí es un error. Definitivamente la ganadería le ha aportado no solamente estabilidad
jurídica, por supuesto, social y política a la nación colombiana, sino que también abastece los mercados nacionales y, por supuesto, hoy día es una potencia exportadora, como lo estamos viendo desde hace varios años. Entonces, por aquí, este no es el camino, Fernando. Es mejor desandarlo y corregirlo antes de que sea tarde. Esperemos que sea así, que se desande el camino antes de que sea muy tarde y de que se cree un conflicto innecesario, porque estamos a puertas de conocer el texto de la reforma agraria sobre la que ha dado puntadas la señora ministra de Agricultura en términos que no tranquilizan a nadie y que no estimulan a nadie, porque la pregunta es, ¿quién queda estimulado con estas declaraciones y con estas perspectivas? Y uno no ve cuáles pueden ser los sectores productivos que quieran ser mejores, cuáles son las personas que no están produciendo, que quieran producir a partir de una reforma agraria. Y cómo el Estado va a comprar las tierras que juzga improductivas. Y además, ¿quién lo determina? Esa es una pregunta que mucha gente se ha hecho y no sabemos si usted tiene la respuesta. ¿Quién decide si una tierra es o no es suficientemente productiva para que sea o no sea motivo de altos impuestos? Naturalmente que no hay respuesta aún porque yo creo que ni siquiera el gobierno entrante tiene esa respuesta. Juzgar si una tierra productiva es o no es productiva es como la belleza. Está siempre en manos o en cabeza de la persona que la ve. Esto podría prestarse, Fernando, a arbitrariedades tremendas, a un sistema coercitivo de funcionarios que llegan a las fincas y esto realmente es o sigue o se muere, porque obviamente si se considera improductiva, pues naturalmente vendrá el peso del Estado, la presión para que venda y naturalmente, repito, es una expropiación velada que se plantea. Así diga lo contrario. Resulta curioso, Fernando, que la ministra designada, Cecilia López, dijo claramente en una entrevista en un diario de circulación nacional que no quieren crear pánico alrededor del tema de tierras. Eso es cierto, no quieren crear pánico, pero nadie puede negar que una propuesta de esta naturaleza genera inseguridad jurídica en el mercado de tierras. Esto no favorece ni mucho menos a la agricultura, ni pretende considerarse como una visión de largo plazo donde la agricultura definitivamente tenga posibilidades, no solamente a nivel nacional, sino internacional, a través de mayores exportaciones. Es que este es un sector estratégico, Fernando, que ha sido realmente olvidado por el Estado, eso es cierto. Y lo que se requiere no es una política de expropiación de tierras, sino una visión de largo plazo, que considere la agricultura como una agricultura de interés nacional, que sea de interés nacional y en ese sentido tenga prioridad a nivel presupuestal, por supuesto, porque aquí se requieren recursos, se requiere el concurso de las diferentes entidades del Estado. Fernando, la agricultura colombiana y el Estado en particular tienen instrumentos maravillosos. Por ejemplo, tiene el Banco Agrario y tiene Afinagro, tiene las entidades adscritas y vinculadas como el ICA, que realmente son la esencia, el corazón mismo de la política agropecuaria, pero naturalmente al no tener una visión de largo plazo, hacen que estas ruedas funcionen de manera desordenada, desorganizada, sin visión precisamente de largo plazo. Entonces, hay mucho por hacer en el sector agropecuario, lo reconocemos, pero este no es el camino. El camino no es una reforma agraria para expropiar tierras productivas. Creo que es el camino equivocado, a mi juicio, Fernando. Teniendo tierras tan promisorias como la Altillanura, que es muchas veces el Valle del Cauca completo, y con unas posibilidades, no digo de crecimiento, porque lo que hay en la Altillanura es apenas el comienzo de una agricultura, habrá 40, 50 mil hectáreas, y aquí estamos hablando de unas tierras de valor increíble, de valor maravilloso para el desarrollo del campo y de posibilidades magníficas para hacer una reforma agraria como debe hacerse, en el sentido de la productividad y de la incorporación de muchas tierras al sector productivo nacional, ¿no? De eso creo que nadie ha hablado. Mire, ese es un tema fundamental, Fernando. La Orinoquia tiene 10 millones de hectáreas
la Antillanura tiene tierras productivas alrededor de 3 millones de hectáreas. Colombia tiene mal contadas 6 millones en agricultura. O sea, Colombia podría crecer realmente con una política de desarrollo de la Antillanura de 6 a 9 millones de hectáreas en un tiempo relativamente corto. Naturalmente, ¿qué requiere? Requiere vías de penetración, requiere, por supuesto, reconocer que en la Antillanura, cuando llueve, llueve, y cuando hay sequía, hay sequía. Entonces, naturalmente, hay que hacer un trabajo de campo para mejorar la capacidad vegetal de la tierra, para mejorar la conectividad de los empresarios del campo con los mercados. El Estado puede hacer mucho, pero tiene que tenerlo también como una prioridad. Si la Orinoquia fuera de interés nacional, y hay varios COMPES que permiten que eso sea así, estudios que han hecho en el Departamento Nacional de Planeación, y se establece que la Orinoquia es una prioridad, pero no con fines expropiatorios, no, para producir alimentos, para llevarlos del campo a la ciudad, en condiciones que tengan alta productividad, por supuesto, y que sea rentable, pues naturalmente el país agrícola sería otro. Pero no, realmente los objetivos parecen otros, como le digo, anclados en la economía agrícola de 1960. Y estamos ya hace tiempos, Fernando, en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI con posibilidades inmensas, pero también con peligros que están ahí a la vista y que usted en estas cortas pero elocuentes palabras ha expresado. Los peligros que tiene el campo colombiano por una visión trasnochada, anquilosada, antigua de lo que debe ser la tierra y su manejo en el país. Doctor Andrés Espinosa Fenbar, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en la hora de la verdad. Muy agradecido, me encanta oírlo y oírlo también, Fernando. Un saludo a todos sus oyentes de la hora de la verdad. En la hora de la verdad ya tenemos las 7 en punto.